Un saludo para todos. Continuamos con nuestra serie de videos referentes al diseño de ejes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el diseño de las cuñas. Las cuñas o chavetas son componentes de máquinas que se colocan entre la interfaz del eje y la masa, ya puede ser de una polea o engranaje, con el fin de transmitir el torque. La cuña es un elemento desmontable, de fácil ensamble y desarmado, que se instala dentro de una ranura, la cual se maquina en muchas oportunidades con una fresadora, la cual se denomina cuñero. Una cuña puede tener diferentes formas. Todas estas ya se encuentran normalizadas dependiendo de la norma que vayamos a trabajar. En este caso les presento algunos ejemplos de tipos de cuña bajo la norma DIN. Existen cuñas cuadradas, rectangulares. Esta que vemos acá algunos la llaman lengüeta. Esta es una cuña Woodruff, o tenemos aquí una cuña en media luna. Cada una tiene sus características específicas, formas de cálculo, pero las más comunes corresponden a las chavetas cuadradas y rectangulares, debido a su facilidad de montaje, la facilidad de hacer el cuñero y sus características que cumplen con todos los requerimientos para que se transmita el torque. Por lo general, la cuña más utilizada para ejes menores de 6 pulgadas es la cuña cuadrada. En ejes de mayor tamaño o cuando tenemos consideraciones de poco espacio, podemos utilizar una cuña rectangular. Las cuñas se fabrican, al igual que los ejes, en acero. Uno de los aceros más utilizados es el acero 1020, laminado en frío, debido a sus características mecánicas y a su buen porcentaje de elongación, que en este caso es del 15%, lo cual le da una buena resistencia y ductilidad, que se ve reflejada en una muy buena resistencia al choque o al impacto. Esa es otra de las recomendaciones que debemos tener en cuenta al seleccionar el material de las cuñas, que su porcentaje de elongación sea mayor al 10%. ¿Qué fuerzas actúan sobre la cuña? Aquí nosotros podemos ver nuestra cuña, que cumple la función de transmitir torque. Este torque nos va a generar sobre el elemento una fuerza F, que tiene que ser contrarrestada por otra fuerza F'. Estas dos fuerzas lo que hacen es generar cortante sobre esta área, a la que son paralelos. Vamos a extender un poquito el tamaño de la cuña y podemos observar que esta área es la que va a estar sometida a esfuerzo. Un esfuerzo de tipo cortante. La fuerza que actúa sobre la cuña, al igual que en los elementos de transmisión que analizamos en otros videos, se calcula en función del torque, con la fórmula F igual a T sobre D medios. Aquí tenemos nuestra cuña. Puede ser ampliado este concepto a cuñas rectangulares con una base W, una altura H y una longitud L. El área transversal que soporta el esfuerzo la podemos calcular como el producto de H por W. Aquí estoy repintando el área que soportaría el esfuerzo cortante en la cuña. La cuña, por lo general, se diseña seleccionando primero el perfil del eje, ya sea cuadrado o rectangular, dependiendo de la dimensión que nosotros vayamos a trabajar. Una vez se define si es cuadrado o rectangular, debemos especificar el valor W y el valor H de la cuña. Lo que nosotros terminamos calculando es la longitud L. Ese es el valor que nosotros debemos de calcular. ¿Qué tan larga va a ser nuestra cuña? Con el fin de que pueda transmitir el torque para la cual lo estoy diseñando. Aquí tenemos la fórmula, donde decimos que la longitud de la cuña va a ser igual a 4 veces el torque por N, que viene a ser un factor de diseño o un factor de seguridad, que también lo define el ingeniero
o está dado en los ejemplos del libro. El diámetro nominal del eje corresponde a D, W al espesor, que son parámetros que nosotros ya tenemos, y ese Y es el esfuerzo de fluencia del material de la chaveta, que al igual que en el caso del eje lo sacamos de las tablas de propiedades de materiales. Observemos que en esta tabla nosotros tenemos unos rangos de diámetro del eje a partir de los cuales nosotros determinamos el valor W del espesor. Si es cuadrada, W es igual a H, y si es rectangular, pues va a ser una proporción del valor de W. Importante que nosotros tengamos en cuenta que las cuñas se pueden diseñar bajo dos conceptos. Uno, como un fusible o un elemento de seguridad, y otro como un elemento mecánico que transmita el torque. Cuando nosotros hablamos de la cuña como un elemento de seguridad, podemos pensar en que se comporta como un fusible. Es decir, este elemento se trabaja con bajos factores de diseño, con bajos factores de seguridad, con el fin de que apenas se presente una sobrecarga en el eje, el elemento que falle sea la cuña. En muchos diseños este criterio es muy importante, debido a que las cuñas son de bajo costo y muy fáciles de conseguir o manejar un stock de repuestos en caso de una sobrecarga. Cosa diferente sucediera si lo que nos fallan son los dientes del engranaje, por ejemplo. Entonces es una falla que puede solucionarse muy fácilmente, y por eso algunas cuñas se diseñan como elementos de seguridad. En esos casos el factor de diseño tiene que estar entre 1.2 y 1.5. Retomando el ejemplo que veníamos trabajando sobre el diseño del eje, ahora vamos a calcular las cuñas. De acuerdo al tamaño del eje seleccionado, se va a utilizar, que en este caso era de 5 octavos, vamos a utilizar una cuña transversal de 316 por 316. Voy a retomar el gráfico anterior y miren que para 5 octavos, 5 octavos se encuentra acá, entre 9/16 y 7 octavos. Y tenemos un espesor de 3/16 y para una cuña cuadrada de 3/16. Entonces, las dimensiones de la cuña las determinamos nuevamente a partir del diámetro del eje. Y si es menor de 6 pulgadas, utilizamos una cuña cuadrada, en este caso de 3/16 por 3/16. El torque tomamos el mismo que calculamos para el eje, es decir, 73.1 libras por pulgada. El factor de diseño en este caso es de 3. 5 octavos corresponden al diámetro del eje. Las 3/16 pulgadas al ancho de la chaveta y 26.000 libras sobre pulgada cuadrada, que corresponden al esfuerzo de fluencia del acero 1010. Una vez realizamos nuestros cálculos, obtenemos una longitud mínima de diseño igual a 0.288 pulgadas. Por lo tanto, se utiliza una cuña cuadrada de 3/16 por 3/16 con una longitud de 1 pulgada y tornillo prisionero de 1/4. En este caso, la cuña no actúa como fusible mecánico, porque esta acción lo realizará la cuña de la polea. Observemos aquí que hay una gran diferencia entre los 0.288 de la longitud mínima con respecto a la pulgada de longitud con la que se termina construyendo la chaveta. Para entenderlo, vamos a dibujar nosotros aquí un esquema del engranaje sobre el cual va montado. Esta parte de acá más ancha corresponde a la masa. La parte achurada corresponde al material del engranaje. Y en el centro, el agujero que se ha maquinado para que se aloje dentro del eje. Lo que recomienda la literatura es que para lograr una mejor transmisión del torque, la longitud de la chaveta sea igual
al largo del elemento. Y en este caso, para el engranaje que se seleccionó, esta longitud va a ser de 1 pulgada. Es decir, que nosotros podemos jugar con cualquier valor de longitud siempre y cuando sea mayor a la mínima requerida, con el fin de ajustar nuestro requerimiento de diseño a los diferentes elementos que vayan montados sobre el eje. Vamos a finalizar este video hablando sobre los diámetros normalizados del eje. Miren que al igual que en la cuña, nosotros hemos encontrado unos diámetros mínimos correspondientes al mínimo valor que debe tener la sección transversal del eje para que pueda transmitir su torque. Sin embargo, elementos como los rodamientos no tienen o no se pueden conseguir en el mercado para cualquier valor de diámetro interno que a nosotros se nos ocurra. Por lo general, para los rodamientos, el diámetro interior varía de 5 en 5 milímetros. En este caso, nuestro rodamiento tiene un diámetro interno de 15 milímetros. Observemos que se seleccionó el mismo rodamiento tanto para el apoyo en A como en C, a pesar de que las cargas no son las mismas. Pero podemos optimizar nuestro diseño al hacerlo, debido a que tendremos que tener menos elementos en stock de repuesto para reparar nuestro eje. Es decir, cualquiera de los dos nos va a servir para cualquier extremo del eje. Lo único que en uno de los extremos del eje va a tener mayor factor seguridad que el otro, pero esto no representa ninguna desventaja desde el punto de vista práctico. En los rodamientos tenemos que tener en cuenta dos parámetros muy importantes. Uno es este radio de aquí, el radio máximo, que en este caso es de 0.3 milímetros, con el fin de que haya un buen acople del rodamiento con su base. Otro diámetro también muy importante es este D máximo, o la altura de hombro, que debe ser de 17 milímetros. Esta altura debe ser tal que haga contacto el eje con la pista interna del rodamiento, sin tocar aquí los sellos, debido a que si hay contacto entre el eje y los sellos, se pueden producir inconvenientes de funcionamiento o disminuir la vida útil del rodamiento. Continuamos con el diámetro normalizado del eje, en este caso a partir de las dimensiones del engranaje. Utilizamos el catálogo de Martin Sprocket, donde se selecciona un engranaje tipo B con ángulo de presión de 20 grados, que lo recordarán de los cálculos que hemos realizado. El diametral pitch corresponde al diámetro primitivo, que en este caso serían las 6 pulgadas. Y importante que tengamos en cuenta acá este diámetro bore, que es un agujero pasante que viene previamente taladrado en el engranaje. La función de este agujero es servir de guía para que acá introduzcamos nosotros nuestra fresa y taladremos nuestro diámetro interno con precisión. Obviamente este diámetro interno, el límite inferior y el límite superior del diámetro interno también son valores que vienen especificados por el catálogo. Finalmente tenemos a nuestra polea del catálogo de Ducasi. Estas poleas son de tipo trapezoidal para casquillo cónico, con las dimensiones que ustedes pueden observar en la figura. Con esto damos por terminada nuestra explicación de los ejes. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.